Volví a casa con las manos frías y el alma cansada. Había pasado la mañana en el cementerio, dejando flores sobre la tumba de mi difunto esposo. No era una fecha especial, pero últimamente me sentía más cerca de él que de los vivos. El aire olía a tierra húmeda y silencio. Quizás por eso no noté de inmediato el detalle que lo cambió todo: la puerta entreabierta, la cerradura forzada, el sonido sutil de un cajón al cerrarse en el piso de arriba. Subí despacio, con el corazón palpitando en la garganta. Cada escalón crujía bajo mis pies y en mi mente solo podía pensar en una cosa: ¿y si aún estaba alguien allí? Pero al entrar a mi habitación no encontré ladrones. Encontré a mi hija, a Sara. Estaba de pie frente al armario, con los brazos cruzados, y la caja fuerte abierta detrás de ella. Los estantes estaban vacíos. Ni un collar, ni un anillo, ni siquiera la vieja medalla de mi boda. Mi voz salió apenas como un suspiro. ¿Qué hiciste? Ella me miró con una calma helada, esa calma que solo tienen los que no sienten culpa. Vendí todo, mamá, respondió. Ya no tienes edad para esas cosas, pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y cuéntame aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Sentí que el aire me abandonaba, no por el valor de las joyas, sino por el peso de sus palabras. Esa caja guardaba los recuerdos de toda una vida. El collar que mi madre me dejó antes de morir, los aretes de mi boda, el reloj que me regaló mi esposo cuando nació Sara. No eran cosas, eran memorias, y ahora no quedaba nada. ¿Vendiste todo sin decirme nada?, pregunté, apenas conteniendo las lágrimas. Sara giró los ojos con impaciencia. Por favor, mamá, no dramatices. No los usabas, solo estaban ahí, acumulando polvo. Yo necesitaba el dinero, y no te falta nada, ¿no? ¿Dinero?, repetí con incredulidad. ¿Para qué lo necesitabas? Para pagar deudas. ¿Deudas? ¿De quién? Mías, respondió con una sonrisa seca. Y si quieres saberlo todo, no pienso devolvértelo. No grité, no lloré, solo la observé. Su rostro tenía una dureza que no reconocía, una distancia imposible. Era mi hija, mi niña, y al mismo tiempo, una extraña. Me senté al borde de la cama. Las manos me temblaban, pero mi voz salió firme. Nunca me importaron esas joyas, Sara. Me duele lo que representan. ¿Qué representan, mamá? ¿Tu vida encerrada en una caja? No, dije despacio. Representan el amor que una vez creí que me tenías. Ella bufó. Siempre con tus frases de mártir. No hiciste nada más que recordarme lo que no fui. Fuiste mi todo, respondí. Y tú fuiste mi prisión. Sus palabras fueron cuchillos. Cada una se clavó donde más dolía. Recordé cuando era niña, cuando corría por el jardín y me traía flores arrancadas del suelo. Recordé cuando lloraba de miedo en las tormentas y dormía entre mis brazos. ¿En qué momento esa niña se convirtió en esta mujer que me miraba como si yo fuera su enemiga? Sara, dije con la voz quebrada, no entiendo cómo pudiste hacerme esto. Porque estoy cansada de vivir bajo tu sombra, respondió, cansada de verte aferrada a cosas viejas, a recuerdos muertos. Entonces, susurré, quizás también estés cansada de esta casa. Ella alzó una ceja. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, repetí con calma, que si no respetas lo que me pertenece, no tienes edad para seguir aquí. Su sonrisa desapareció. Por primera vez, vi un atisbo de miedo en su mirada. ¿Me estás echando? No, respondí. Solo te estoy devolviendo lo que me diste. Libertad. El silencio se hizo insoportable. Sara tomó su bolso y bajó las escaleras sin decir palabra. Yo me quedé allí, sola, frente a la caja vacía, escuchando cómo la puerta se cerraba detrás de ella. El eco de su partida resonó más fuerte que cualquier grito. Cerré los ojos y respiré hondo. Por dentro, algo se movía. No era dolor, era algo distinto, algo que hacía mucho no sentía. Una fuerza tranquila, antigua, como si el alma me dijera que esa humillación no sería el final, sino el comienzo de algo más grande. Miré el reflejo del espejo y me hablé a mí misma. No te preocupes, Benedita. Esta vez, quien va a perder no serás tú. Esa noche, el silencio de la casa era absoluto.
El viento soplaba fuerte contra las ventanas, como si quisiera consolarme. Me acerqué a la caja fuerte vacía y acaricié su borde de metal. Luego sonreí, porque recordé algo que Sara había olvidado. Esa caja no era la única, y las verdaderas joyas nunca habían estado allí dentro. Apagué la luz, tomé el retrato de mi esposo y susurré: «No te preocupes, amor. La lección que nunca pudimos darle, ahora se la enseñará la vida». Pasé la noche sin dormir. El reloj del pasillo marcaba cada minuto con un sonido que se metía en mi cabeza como un recordatorio constante de lo que ya no estaba. La caja fuerte seguía abierta, vacía, muda. Era como una herida abierta en medio de la habitación. Cada vez que la miraba, sentía que algo dentro de mí se partía un poco más. No lloré. Quizás porque a mi edad una ya se acostumbra a perder. Primero se va el amor, luego los amigos, después los recuerdos, y al final, los hijos también se van. Pero lo que duele no es su partida, sino la forma en que te arrancan el corazón antes de cerrar la puerta. Caminé por la habitación en penumbra, tocando los lugares donde antes estaban mis cosas, el joyero de madera que mi esposo me había tallado, el espejo donde Sara se probaba mis collares cuando era niña, los perfumes antiguos que guardaba solo por el aroma del pasado. Todo tenía historia, todo tenía alma, pero a ella ya no le importaba nada de eso. Recordé con claridad cada una de las joyas. El anillo de compromiso, que Manuel me dio cuando aún éramos jóvenes y soñábamos con construir un hogar. Los pendientes de oro, que compramos con los primeros ahorros de su trabajo. El broche de esmeralda que heredé de mi madre y que Sara siempre decía que algún día sería suyo. Y el reloj, aquel reloj que mi esposo me regaló cuando nació nuestra hija. Decía que el tiempo sería nuestro testigo. Y lo fue. Fue testigo de amor, de lucha, de sacrificio y también de la ingratitud. Me senté frente al espejo y vi en mi reflejo no a una mujer vieja, sino a una historia viva. Una historia que había sido robada por las manos equivocadas. Y mientras me miraba, comprendí que lo que Sara destruyó no fueron objetos, sino mi legado. Esa palabra me quedó resonando en la mente. Legado. Siempre creí que una madre debía dejar algo más que bienes. Amor, valores, raíces. Eso era lo que yo había querido entregarle. Pero mi hija no supo recibirlo. Tal vez porque yo misma, sin darme cuenta, la había enseñado a pensar que el amor siempre estaría ahí, sin condiciones, sin límites, sin consecuencias. Me levanté, fui hasta la ventana y miré el jardín, el mismo donde Sara aprendió a caminar, donde mi esposo plantó su primer rosal, donde yo misma enterré parte de mis sueños para que florecieran los suyos. Y sin embargo, ahí estaba el resultado, una mujer vacía que creía que el dinero podía reemplazar el cariño. Mientras el sol comenzaba a salir, escuché el sonido de pasos fuera de la casa. Era Lucia, mi vieja amiga del barrio, la única que aún me visitaba. Cuando abrió la puerta y me vio, supo que algo había pasado. «¿Qué ocurrió, Benedita?», preguntó con preocupación. «Mi hija», respondí. «Se llevó todo». «¿Todo?». «Sí, todo lo que alguna vez me perteneció». Lucia se sentó a mi lado y tomó mis manos. Su mirada era cálida, pero sus palabras, duras. «Entonces ya no tienes nada que perder». «¿Cómo dices eso?», pregunté sorprendida. «A veces, cuando te lo quitan todo, el universo te está dando permiso para empezar de nuevo». Sus palabras me golpearon con fuerza. No eran consuelo, eran una verdad que dolía, porque tal vez tenía razón. Tal vez ese vacío era el espacio que necesitaba para llenar de algo diferente. Pasamos horas hablando. Le conté todo, lo de la caja fuerte, las joyas, las deudas, el desprecio de Sara. Lucia escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, hasta que finalmente me miró a los ojos y dijo algo que me dejó sin aliento. «¿Sara sabe que tu esposo tenía otra caja fuerte?». Me quedé helada. «¿Cómo lo sabes tú?». «Manuel me lo dijo, hace muchos años. Dijo que había hecho una segunda, más pequeña, con documentos importantes y algo más, que solo tú debías abrir cuando sintieras que era el momento». Mis manos comenzaron a temblar. No recordaba haberla visto nunca. ¿Dónde podría estar? ¿Y qué habría dentro? «Lucia», susurré, «¿por qué nunca me lo dijiste?
Porque Manuel me pidió que no lo hiciera. Dijo que tú entenderías cuándo buscarla. Miré hacia el retrato de mi esposo colgado sobre la chimenea. Su sonrisa parecía distinta, casi cómplice. El corazón me latía con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el destino me hablaba. Esa noche, cuando Lucia se fue, no pude dejar de pensar en esa caja. La busqué por toda la casa, entre viejos muebles, detrás de los cuadros, incluso bajo el piso del ático. Nada, pero sabía que estaba allí, esperándome. Y algo me decía que dentro de esa caja no solo encontraría papeles, sino respuestas. Mientras me preparaba para dormir, vi el reflejo de la luna en el vidrio del armario. Brillaba justo sobre el lugar donde antes estaba la caja fuerte vacía. Y entonces lo comprendí. Manuel nunca habría dejado su tesoro donde cualquiera pudiera tocarlo. Toqué el marco del espejo y sentí una pequeña vibración. Algo sonó detrás, una placa metálica, un compartimiento oculto. Mis dedos temblaban. Detrás del espejo había una cerradura vieja, casi invisible, y una llave pequeña, colgando del broche de mi bata. La misma llave que siempre llevaba sin saber por qué. Cerré los ojos y sonreí. Manuel había pensado en todo. Hasta en el momento exacto en que yo necesitaría volver a creer en mí. Esa noche dormí con la llave bajo la almohada. No era una llave de metal, era una llave de esperanza. Y aunque no sabía aún qué me esperaba al otro lado de esa cerradura, tenía la certeza de que el amanecer traería más que luz, traería justicia. El amanecer trajo consigo una calma extraña. Abrí las cortinas y dejé que la luz bañara la habitación. El aire olía a polvo, a recuerdos antiguos, a algo que llevaba demasiado tiempo esperando ser descubierto. Miré el espejo una vez más y ahí estaba, la pequeña ranura que anoche había sentido con los dedos, casi invisible, justo donde el marco se unía con el muro. Tomé la llave que colgaba del broche de mi bata. Por un momento dudé. Era como si temiera abrir no una caja, sino un pasado que quizás dolería demasiado. Pero luego recordé las palabras de Lucia, y sobre todo, el rostro de Sara, frío e indiferente. No podía seguir viviendo con miedo. Giré la llave. El sonido del mecanismo al destrabarse fue seco, metálico, casi solemne. Empujé el panel y el espejo se abrió como una puerta silenciosa. Detrás, un compartimiento de madera, y dentro de él, una caja pequeña, oscura, con las iniciales M.A. grabadas en la tapa. Mis manos temblaban mientras la sacaba. La abrí despacio. El interior estaba cubierto con un paño de terciopelo azul, y sobre él una carta doblada con cuidado, un sobre con documentos y una pequeña bolsa de terciopelo verde. Mi corazón se aceleró. Tomé la carta primero. La letra era inconfundible, la de Manuel. Ese trazo firme, un poco inclinado, que siempre usaba al escribir mis notas de cumpleaños. Mi querida Benedita, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es porque el tiempo decidió ponerte a prueba. Y sé que no lo estás pasando bien. Me llevé la mano a la boca. Él lo sabía. Lo había previsto todo. He visto cómo cargaste con el peso de esta familia, incluso cuando yo ya no podía hacerlo. Si alguna vez nuestra hija olvida quién eres, si el mundo te da la espalda, recuerda esto. No hay poder más grande que el de una madre que se respeta a sí misma. Una lágrima cayó sobre el papel. Seguí leyendo. Dentro de esta caja encontrarás lo que te pertenece por derecho. Lo guardé no para proteger el dinero, sino para protegerte a ti. Hay documentos que asegurarán que nadie, ni siquiera Sara, pueda tocar lo que es tuyo. Pero más importante que eso, hay algo que ella jamás entenderá. El verdadero valor no está en lo que se guarda, sino en lo que uno aprende a dejar atrás. A veces hay que perderlo todo para volver a ser libre. Firmaba con su nombre completo, seguido de una fecha. 12 de marzo de 2016, 2 semanas antes de morir. Me quedé en silencio largo rato, con la carta en las manos. El aire me parecía más denso, como si Manuel estuviera ahí, mirándome, guiándome una vez más. Entonces, abrí el sobre con los documentos. Dentro había escrituras, cuentas bancarias y un testamento legalizado. En la primera hoja, en letras grandes, se leía mi nombre, Benedita Ávila,
propietaria única de los bienes conyugales, con cláusula de protección de patrimonio personal. Mis ojos se abrieron de par en par. Era una cláusula especial, una que invalidaba cualquier reclamo de herencia si el heredero demostraba haber cometido abuso o despojo hacia la titular. En otras palabras, si Sara intentaba arrebatarme algo, perdería todo derecho. Apoyé los documentos sobre la cama. Tenía ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. Durante años me sentí débil, pequeña, sometida, y sin embargo, allí estaba la prueba de que Manuel siempre creyó en mí, incluso más de lo que yo misma lo había hecho. Luego tomé la pequeña bolsa verde. Dentro había una joya, una esmeralda engarzada en oro, idéntica a la que mi madre me había regalado cuando era joven, pero más brillante, más pura. En la parte posterior tenía grabadas unas iniciales diminutas, B.A., y debajo una frase: «Nunca olvides quién eres». Esa joya no valía por su precio, sino por su significado. Era un recordatorio, un símbolo de mi identidad. Y por primera vez en mucho tiempo sentí orgullo de ser Benedita Ávila. Mientras sostenía la esmeralda entre los dedos, algo cambió dentro de mí. Ya no quería llorar por lo que había perdido. Quería actuar. Sara me había despojado con desprecio, creyendo que su madre era una mujer débil. Pero esa mujer ahora tenía un as bajo la manga. Documentos, pruebas y, sobre todo, una determinación que no había sentido en años. Fui hasta el escritorio y guardé los papeles en una carpeta de cuero. No se los mostraría todavía. Primero dejaría que ella misma cavara su propia tumba moral. Solo entonces sabría quién era realmente su madre. Esa tarde invité a Lucia a tomar café. Le conté todo lo que había encontrado. Ella sonrió de una forma que me dio fuerzas. «¿Vas a usarlo contra ella?», preguntó. «No», respondí. «Voy a dejar que se use sola». «¿Cómo?». «Ya verás. Pero antes, quiero que alguien más sepa que esos papeles existen, por si algo me pasa». Lucia asintió y guardó silencio. Sabía que no hablaba por impulso. Era una promesa, una advertencia. Cuando anocheció, encendí una vela frente al retrato de Manuel. «Gracias, amor», susurré. «Gracias por creer en mí cuando yo había olvidado hacerlo». Apagué la luz y por primera vez en muchos años dormí sin miedo. El plan ya estaba en marcha, y aunque todavía no lo sabía con certeza, esa noche marqué el inicio de algo irreversible, el momento en que una madre dejó de ser víctima, para convertirse en destino. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no tranquilos. Sara no volvió a casa, aunque su perfume todavía flotaba en el aire, como una sombra arrogante que se negaba a desaparecer. Su habitación estaba desordenada, las sábanas arrugadas, los cajones vacíos. Me senté en el borde de su cama y miré las paredes donde antes colgaban sus fotos. En todas sonreía. Esa sonrisa. Ahora entendía que no era inocencia, era soberbia disfrazada de dulzura. Mientras recorría la habitación, algo llamó mi atención. Un sobre arrugado bajo el colchón. Lo saqué con cuidado. Era una carta, escrita a mano, con tinta azul. Decía: «Te amo y pronto todo será nuestro. No aguanto más verla aquí, fingiendo ser víctima. Cuando consigas vender la casa, nos iremos lejos. No olvides llevar el dinero antes de firmar. M». Mis manos se helaron. M. Sabía quién era. Miguel, el amigo que Sara había presentado como su socio. Un hombre más joven, encantador, con una sonrisa fácil y una mirada que nunca me había gustado. Ahora todo tenía sentido. Sara no solo me había robado las joyas, había vendido el respeto, la lealtad y tal vez su alma. Esa noche apenas pude dormir. El dolor se mezclaba con una sensación nueva, aguda, casi eléctrica, la certeza de que ahora tenía el control. Ya no era una madre traicionada, era una mujer que conocía los secretos de su enemiga. Al amanecer, preparé café y me senté en la terraza, mirando el jardín, el mismo lugar donde Manuel solía leer el periódico cada mañana. «¿Ves lo que ha hecho, amor?», susurré. «Nuestra hija se ha perdido, pero esta vez no la voy a salvar». Encendí una vela, como hacía cada vez que necesitaba claridad, y recordé las palabras de la carta que encontré en la caja. El verdadero poder no está en lo que se guarda, sino en lo que uno aprende a dejar atrás. Tal vez ese era el mensaje. No era hora de llorar, sino de planear. 2 días después,
recibí una llamada inesperada. Era Lucia. Su voz sonaba alterada. «Benedita, acabo de ver a Sara. Estaba en el centro con ese hombre, Miguel. ¿Estaban juntos?» «Sí». Entraron a una joyería. Parecían nerviosos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «Gracias, Lucia», le dije. «Déjame encargarme de esto». Colgué y me quedé mirando la caja de documentos que había guardado bajo llave. En ella, además del testamento, había recibos, títulos de propiedad, incluso la escritura original de la casa. Todo estaba a mi nombre. Y pronto, esa verdad saldría a la luz, pero no todavía. Primero quería verla caer por su propio peso. Esa tarde, Sara apareció por fin. Llegó con gafas oscuras, vestida con un abrigo caro y el teléfono pegado a la oreja. «Hola, mamá», dijo sin mirarme, entrando directo al salón. «No sabía que volverías». «Vine por unos papeles», respondió seca. Me crucé de brazos. «¿Papeles?» «Sí, los del banco. Tengo que resolver unos temas financieros». «¿Financieros o sentimentales?», pregunté alzando una ceja. Se detuvo, bajó lentamente el teléfono y me miró con frialdad. «¿Qué insinúas?» «Nada. Solo que cuando el amor cuesta dinero, deja de ser amor». Vi su rostro tensarse. «No te metas en lo que no entiendes». «Créeme, hija», dije con voz baja. «Entiendo más de lo que imaginas». Su expresión cambió por un instante. Algo en mis ojos debió inquietarla. Recogió sus cosas con torpeza y se marchó sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, respiré hondo. Había sentido miedo, y ese era el primer paso hacia su caída. Esa noche me senté a escribir una carta. La titulé «Para cuando todo estalle». En ella dejé por escrito todo lo que sabía: los robos, las deudas, la carta de Miguel, los documentos de Manuel. Guardé una copia en casa de Lucia, con instrucciones precisas. Si algo me pasa, entrega esto a la policía. No lo hacía por venganza, sino por prudencia, aunque, en el fondo, algo dentro de mí disfrutaba del poder de saber lo que ella ignoraba. Pasaron los días, y las máscaras comenzaron a caer. Los vecinos me contaron que habían visto a Sara discutiendo con Miguel frente a un restaurante. Al parecer, él la había estafado. Las joyas, el dinero, todo había desaparecido. La mujer que me llamó vieja inútil ahora estaba hundida en deudas, y cuando menos lo esperaba, una mañana sonó el timbre. Abrí la puerta. Era Sara, con el rostro demacrado, los ojos hinchados y la voz quebrada. «Mamá», susurró, «necesito ayuda». La miré en silencio. Por un instante sentí la vieja compasión, la del instinto materno que se resiste a morir. Pero luego recordé la caja fuerte vacía, su sonrisa de desprecio y la carta con su traición. «Pasa», le dije con calma. Se sentó en el sofá y comenzó a llorar. «Él me engañó, mamá. Me quitó todo, hasta el dinero de las joyas». «¿Miguel?», asintió, sollozando. «Dijo que me amaba, y luego desapareció». Me acerqué despacio, le puse una mano en el hombro y dije en voz baja: «No te preocupes, hija. El tiempo se encargará de poner todo en su lugar». Ella levantó la cabeza, confundida por mi serenidad. Yo solo sonreí, porque el tiempo ya había empezado a trabajar a mi favor. Esa noche, cuando se fue, abrí la ventana y miré al cielo. El viento traía olor a lluvia. Sabía que el final se acercaba, pero no era el final del dolor. Era el principio de mi justicia. Invité a Sara a cenar 3 días después. Le escribí un mensaje corto, casi frío. «He preparado algo especial. Ven sola. Quiero hablar contigo». Sabía que vendría. A pesar del orgullo que fingía, era incapaz de resistirse a la curiosidad. Además, había perdido tanto que ahora necesitaba un refugio, aunque ese refugio fuera el mismo techo que había despreciado. Pasé la mañana limpiando la casa, encendí velas y cociné su plato favorito: estofado con vino tinto y hierbas, como lo hacía su padre. No por cariño, sino por estrategia. Quería que cada olor la transportara al pasado, a la infancia que había olvidado. El recuerdo sería mi primera arma. Cuando el reloj marcó las 8, el sonido de su coche rompió el silencio. Escuché sus tacones acercándose por el pasillo. Al abrir la puerta, la vi distinta, más delgada, con el rostro cansado y un intento torpe de sonreír. «Mamá», dijo en voz baja. «Pasa, hija. La mesa está servida».
Durante los primeros minutos reinó una calma tensa. Nos serví vino y nos miramos en silencio, como dos desconocidas que compartían un mismo apellido. Ella fue la primera en romperlo. «No sabes cuánto necesitaba esto», dijo. «Últimamente todo me ha salido mal». «Lo sé», respondí sin levantar la vista. «La vida tiene maneras extrañas de devolver lo que damos. No empieces, mamá. Por favor. No quiero discutir. Yo tampoco. Solo quiero que cenemos en paz». Mientras hablábamos, observaba cada gesto suyo, la forma en que evitaba mi mirada, cómo se acomodaba el cabello nerviosamente, cómo mordía el borde de la copa. No era la misma mujer arrogante que me había robado. Era una sombra de sí misma, y eso me complacía más de lo que quería admitir. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. Mientras comíamos, le pregunté: ¿Y Miguel? El nombre cayó como una piedra en el silencio. Sara se detuvo, dejó el tenedor sobre el plato y respiró hondo. «No quiero hablar de él». «¿Por qué no? Me dijiste que lo amabas. Me usó. Se llevó todo». «Ya lo sé», dije tranquilamente. Sus ojos se alzaron, sorprendidos. «¿Qué quieres decir con eso?» «Solo que a veces uno cree conocer a las personas, hasta que las ve sin máscara». Ella apretó los labios. «¿Me estás juzgando?» «No, hija. Solo observando». El silencio volvió a cubrir la mesa. El fuego de las velas parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse entre nosotras como fantasmas del pasado. En ese instante entendí algo. Ya no me dolía su traición. Me había liberado de ella. Y eso me daba una ventaja enorme. Después de la cena, me levanté y fui al aparador. Saqué una botella de licor añejo que había guardado por años y serví 2 copas. «Brindemos», dije, «por los nuevos comienzos». Ella sonrió con desconfianza. «¿Qué clase de comienzos?» «Los que nacen cuando todo se pierde». Chocamos las copas suavemente. «A veces, Sara», continué, «la vida nos enseña que no todos los tesoros brillan». «¿De qué hablas?» «De que algunos están bien guardados, esperando a que llegue el momento justo para salir a la luz». Vi cómo su rostro cambiaba. Por un instante temió que supiera más de lo que aparentaba. Y tenía razón. De repente el timbre sonó. Sara frunció el ceño. «¿Esperas a alguien?» «Sí», respondí con calma. «Invité a una persona más». La puerta se abrió. Y allí estaba él, Miguel. Entró con su habitual sonrisa encantadora, aunque sus ojos evitaban los míos. «Buenas noches, señora Benedita». «Pasa, Miguel. Te estábamos esperando». Sara se levantó sobresaltada. «¿Qué hace él aquí?» «Lo mismo que tú, hija. Venir a cenar». El silencio se volvió insoportable. Miguel intentó suavizar el ambiente con un gesto amable, pero Sara estaba roja de ira. «¿Tú lo invitaste?», preguntó con incredulidad. «Sí», dije, mirándola fijamente. Me pareció justo que habláramos los tres. Durante los siguientes minutos, el aire podía cortarse con un cuchillo. Ellos evitaban mirarse. Yo, en cambio, los observaba con una serenidad que los incomodaba. Miguel fingía cortesía, pero su pie se movía inquieto bajo la mesa. Sara apretaba los puños. Decidí tomar la palabra. «Miguel, ¿sabías que las joyas que Sara te dio eran parte de un patrimonio familiar protegido por ley?» Él palideció. «¿Cómo dice?» «Así como lo oyes, todo lo que salió de esta casa fue denunciado como propiedad en proceso de sucesión». «¿Qué estás haciendo, mamá?», interrumpió Sara nerviosa. «Nada, hija. Solo poniendo las cartas sobre la mesa». Miguel se levantó bruscamente. «Disculpen, creo que debo irme». «Siéntate», ordené con voz firme. Él obedeció, confundido. Mis años de silencio se convirtieron en autoridad pura. «Ambos», dije con calma, «cometieron un error. Pensar que la vejez es sinónimo de debilidad». Sara tragó saliva. «¿Qué planeas hacer?» «Nada por ahora. El tiempo se encargará». Miguel se marchó poco después sin mirar atrás. Sara, en cambio, se quedó. «¿Por qué hiciste esto?», me gritó entre lágrimas. «Porque era necesario que vieras el reflejo de lo que te convertiste». «No te reconozco, mamá. Ni yo a ti, hija, pero te aseguro que pronto entenderás por qué lo hice». Ella salió dando un portazo. Yo apagué las velas, recogí los platos y miré mi reflejo en la ventana. En mis ojos no había tristeza, sino fuego.
El juego había comenzado. Esa noche, después de que Sara se marchó dando un portazo, me quedé sola frente al fuego de la chimenea. Las llamas danzaban como si me hablaran, y por un momento sentí que Manuel, mi difunto esposo, estaba allí conmigo, observando en silencio lo que yo había hecho. Había algo de justicia en el aire, pero también una tristeza profunda. Una parte de mí seguía siendo madre, y aunque mi hija me había lastimado, todavía dolía verla caer. Fui hasta el dormitorio y saqué la caja donde guardaba los documentos de Manuel. Necesitaba volver a leer su carta, esa que había encontrado dentro del compartimento oculto. Cuando la desplegué, noté que el papel tenía una esquina levantada, como si ocultara algo debajo. Lo toqué con cuidado y descubrí un pequeño doblez. Dentro había una segunda carta, más corta, escrita con tinta más oscura. Mi respiración se detuvo. La abrí. Reconocí la letra enseguida. Era suya. Decía: Benedita, si estás leyendo esto, es porque llegó el momento de mirar a los ojos del pasado sin miedo. No me culpes por guardar silencio. Lo hice para protegerte. Tú siempre fuiste más fuerte de lo que creías, pero también demasiado buena, demasiado confiada. Sabía que algún día esa bondad te pondría en peligro. Por eso dejé instrucciones precisas. Los bienes, la casa y la cuenta que lleva tu nombre están bajo una cláusula que nadie puede romper. Esa es tu protección. Pero hay algo más que no está en papeles. Una verdad que guardé para ti. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía leer. Seguí con los ojos empañados. Cuando Sara era niña, te miraba como si fueras un milagro, pero con los años empezó a escuchar a personas equivocadas, a pensar que el amor era un contrato y no una entrega. Yo lo vi y traté de guiarla, pero fracasé. No te sientas culpable, porque el alma de un hijo a veces no se pierde por falta de amor, sino por exceso de indulgencia. Me detuve. Una lágrima cayó sobre el papel. Él lo había entendido todo antes que yo. Durante años me culpé por haber sido demasiado paciente, por justificar sus faltas, por callar cuando debía poner límites, y ahora él me confirmaba que ese silencio también fue una forma de amor, aunque mal interpretado. Si llega el día en que te falte el respeto, Benedita, no busques castigo, busca equilibrio. Hazle entender, sin odio, que lo que se roba se paga y lo que se desprecia se pierde. No con gritos, sino con sabiduría. Doblé la carta con cuidado. Sus palabras no eran una venganza, eran una estrategia. Manuel me estaba enseñando, incluso después de muerto, que la dignidad no se impone, se demuestra. Fui hasta la ventana. La noche estaba clara, con un brillo suave que iluminaba el jardín. Pensé en Sara, pensé en la niña que una vez me abrazó entre risas y en la mujer que ahora me miraba con desprecio. Y comprendí que su verdadera prisión no era mi casa, sino su propia conciencia. Durante los días siguientes, algo cambió en mí. Ya no me sentía víctima. Había una serenidad nueva en mi pecho. Cada mañana encendía una vela frente a la foto de Manuel y le hablaba en voz baja. Tu plan está funcionando, amor, le decía. Ella está cayendo sin que yo mueva un dedo. Pero en el fondo sabía que todavía faltaba algo. Sara no había aprendido. Seguía creyendo que todo lo podía arreglar con mentiras y manipulación. Y lo supe con certeza cuando una tarde regresó. Llegó sin aviso, con una sonrisa fingida. «Mamá, necesito quedarme unos días. No tengo dónde dormir». «Por supuesto», le respondí. «Esta siempre será tu casa». La invité a pasar, no porque quisiera ayudarla, sino porque necesitaba verla dentro de esas paredes una última vez. El escenario de su humillación debía ser el mismo donde me había robado la paz. Los primeros días fue amable, servicial, casi cariñosa, pero no tardó en mostrar su verdadera cara. Empezó a hablar de vender la casa, de dividir lo poco que quedaba, de empezar de nuevo juntas. Yo solo sonreía. No tenía idea de que la casa ya no era suya, ni nunca lo sería. Una noche, mientras ella dormía, fui hasta su habitación. Dejé sobre su mesa de noche una copia del testamento de Manuel, con su cláusula protectora marcada en rojo. No escribí ninguna nota, solo eso. Quería que lo leyera al amanecer, con el corazón todavía medio dormido, para que el golpe fuera más profundo. Al día siguiente la escuché gritar.
«Esto es una mentira. No puede ser», vociferaba desde el pasillo. Me asomé con calma. «Buenos días, hija. ¿Dormiste bien?» «¿Qué es esto?» «Tu herencia», respondí. O mejor dicho, la ausencia de ella. Su rostro se desfiguró. «¿Papá te dejó todo?» «No, me dejó lo que me corresponde. Esto es una trampa. Es justicia. Y si tanto hablas de dinero, deberías aprender que lo que se roba sin amor no dura». Sara apretó el papel, lo arrugó y lo lanzó al suelo. «No puedes hacerme esto, mamá». «No lo hice yo, hija. Lo hiciste tú, el día que abriste mi caja fuerte y me robaste la dignidad». Se quedó callada. Por primera vez en mucho tiempo no tuvo respuesta. Solo lágrimas. No de arrepentimiento, sino de rabia. Esa noche se encerró en su habitación. Yo, en cambio, dormí profundamente, con el corazón liviano. Había cumplido con la voluntad de Manuel. No castigué, solo mostré la verdad. Y eso, a veces, duele más que cualquier castigo. La mañana después de aquel estallido fue silenciosa, tan silenciosa que el canto de los pájaros afuera sonaba casi ofensivo. Me levanté temprano, preparé café y lo bebí mirando por la ventana, sin prisa. Sabía que Sara vendría a buscarme. Su orgullo herido era más fuerte que su miedo, y no me equivoqué. Pasadas las 9, escuché sus pasos firmes en el pasillo. Entró en la cocina con los ojos hinchados, la carta de su padre todavía arrugada entre las manos. «Necesito hablar contigo», dijo. «Te escucho», respondí con calma. Dejó caer los papeles sobre la mesa. «Esto no es justo». «¿Qué parte?», pregunté. «Toda». Golpeó la mesa con la palma. «Papá no podía dejarte todo a ti». «No me lo dejó todo, Sara. Solo lo que me gané». «Tú siempre te haces la víctima», gritó. «Siempre la santa, la perfecta, la mártir». Su voz resonó en las paredes, rebotando como un eco de resentimiento. Yo no respondí, solo la miré, como se mira a alguien que todavía no entiende lo que ha perdido. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, hija?», dije finalmente. «Que no peleas por amor, ni por justicia. Peleas por dinero. Y el dinero no abraza, no cura, no salva. Te lo digo yo, que aprendí eso tarde, pero lo aprendí». Ella respiró con furia. «Tú no entiendes nada. No sabes lo que es tener que luchar por lo que te corresponde». «¿Luchar?», respondí con suavidad. «¿Robar mis cosas fue tu lucha? ¿Vender mis recuerdos fue tu manera de ganarte la vida? Eran solo joyas. Eran mi historia, Sara». La miré a los ojos. «Y tú la rompiste». Por un momento se quedó en silencio. La rabia en su rostro se desmoronó y en su lugar apareció algo que no veía desde que era niña. Miedo. Un miedo que no venía de mí, sino de sí misma, de darse cuenta de lo que se había convertido. «No quiero seguir discutiendo», dijo al fin, levantándose. «Tampoco yo. Pero antes de irte, quiero que escuches algo». «¿Qué cosa?». Fui hasta el escritorio y saqué la carta de Manuel, la primera, la que había leído días atrás. La extendí frente a ella. «Lee la última parte». Sara la tomó con manos temblorosas y leyó en voz baja. «Si llega el día en que te falte el respeto, Benedita, no busques castigo. Busca equilibrio. Hazle entender, sin odio, que lo que se roba se paga y lo que se desprecia se pierde». Cuando terminó, levantó la vista hacia mí, con los ojos brillando de ira contenida. «¿Esto es lo que quieres? ¿Verme arruinada?» «No, hija», dije despacio. «Lo que quiero es que te mires sin mentiras, que entiendas que el amor que se pisa no se recupera, y que hay puertas que, una vez cerradas, ya no vuelven a abrirse». Sara retrocedió un paso. «¿Me estás echando?». «Te estoy liberando», respondí. Hubo un silencio tan largo que casi podía oír el tic-tac del reloj del comedor. Ella bajó la cabeza y por un segundo pensé que iba a llorar, pero no. Alzó la mirada con la frialdad de siempre. «No te necesito», dijo. «Nunca lo hiciste. Y no voy a rendirme». «Lo sé», dije caminando hacia la puerta. «Pero el problema es que ya perdiste sin darte cuenta». Sara salió tambaleándose. La seguí hasta el vestíbulo. Cuando abrió la puerta para marcharse, le dije con voz firme: «Ah, y una cosa más». Se detuvo, sin voltear. «El banco donde vendiste mis joyas ya fue notificado». «¿Qué?». «Cada pieza fue denunciada como parte de un patrimonio protegido. Así que cuando intenten venderlas de nuevo, sabrán que pertenecen a mí, y a ti
Hija, solo te quedará el recuerdo de haberlas tenido por un instante. Se giró, pálida. ¿Cómo lo supiste? Una madre siempre sabe. Cerró la puerta de un golpe. Y ese sonido no fue de despedida. Fue un final. Pasaron horas. La casa se llenó de una calma pesada, de esas que solo llegan después de una tormenta. Me senté en la sala, mirando la foto de nuestra familia en el estante. Manuel, Sara y yo, sonriendo frente al mar. 3 rostros que ya no existían. 3 vidas que el tiempo había destrozado. Suspiré. No sentía satisfacción, solo cansancio. La justicia duele, incluso cuando es merecida. Pero al menos por primera vez no me sentía invisible. Había hablado, había puesto límites, y esa sensación, aunque amarga, era libertad pura. Al caer la noche, Lucia vino a visitarme. Le conté todo, desde la carta hasta la discusión. Ella me escuchó en silencio, y al final dijo, ¿sabes, Benedita? No la destruiste. ¿No? No. Solo la dejaste frente a su espejo. Y eso, créeme, duele más que cualquier castigo. Sonreí levemente. Tenía razón. Sara se iría, pero no podría escapar de sí misma. Y algún día, cuando el orgullo se le derrumbara, volvería. Pero ya no encontraría a la misma madre. Esa noche encendí una vela más frente a la foto de Manuel. La flama temblaba suavemente, como si me dijera que él también estaba en paz. Susurré. Cumplí mi promesa, amor. No le grité, no la castigué, solo le mostré el precio de sus actos. Y con eso me fui a dormir sabiendo que el final ya estaba escrito. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. La casa olía a flores frescas, las ventanas estaban abiertas y por primera vez en mucho tiempo el aire se sentía limpio. Sara no volvió y yo no la busqué. Sabía que estaba ahí afuera, maquinando, intentando entender cómo revertir lo que había descubierto. Pero el destino ya había tomado una decisión por nosotras. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles en el estudio, encontré una caja pequeña de madera que pertenecía a mi madre. Dentro había un anillo antiguo, de oro desgastado, con una piedra blanca en el centro. Lo había guardado durante décadas, con la esperanza de dárselo a Sara en el día de su boda. Nunca llegó ese momento. Pero algo me decía que era hora de entregárselo, aunque no de la forma que imaginé. Lo saqué, lo limpié con un paño y noté algo extraño. Dentro del aro había un diminuto compartimiento oculto. Lo abrí con cuidado y encontré una pequeña cinta doblada, casi invisible, de esas que se usaban en las antiguas grabadoras. Mi corazón dio un salto. La saqué y la llevé al tocadiscos viejo que aún conservaba Manuel. Al presionar el botón de reproducción, una voz femenina, temblorosa, llenó la habitación. Miguel, prométeme que no le dirás nada. Si mi madre descubre lo de la venta, estamos perdidos. Tú dijiste que arreglarías los papeles, que nadie los sabría. No me falles, por favor. Ya está hecho. Vendí todo, sí, incluso la medalla de mi padre. Ella ni lo notará. Lo merece. Siempre se creyó mejor que yo. Era Sara, mi propia hija, confesando su crimen, su desprecio, su mentira. Apagué la grabadora y me quedé inmóvil. El corazón me dolía, pero mis manos estaban firmes. La vida misma me acababa de entregar su castigo. Solo debía aplicarlo. Esa noche llamé a Sara. Hija, necesito verte. Ven mañana. Tengo algo para ti. Su voz sonó desconfiada. ¿Qué es? Algo que te pertenece. Al día siguiente llegó puntual. Vestía de negro, como si su orgullo se vistiera de luto. Le ofrecí té y la invité al comedor. Sobre la mesa, la caja con el anillo. Ella lo miró con curiosidad. ¿Qué es eso? El anillo de tu abuela. Siempre quise que fuera tuyo. Por un instante, vi brillar algo en su mirada. Quizás nostalgia, quizás esperanza. Lo tomó entre sus dedos, lo observó con detenimiento. Es hermoso, dijo. Sí, respondí, pero tiene algo más dentro. Ella frunció el ceño. ¿Cómo así? Ábrelo. Con un clic suave, el compartimiento secreto se abrió y la cinta cayó sobre la mesa. Sara la miró confundida. ¿Qué es esto? Ponla, dije, señalando la grabadora. Lo hizo. Y entonces la habitación se llenó con su propia voz. Las palabras retumbaron en cada rincón. Vendí todo, incluso la medalla de mi padre. Lo merece. Cuando terminó,
El silencio fue abrumador. Sara se quedó blanca, temblando. ¿Cómo tienes esto? Digamos que tu abuela y tu padre tenían más previsión que tú. No puedes usar esto contra mí. No necesito hacerlo, dije con calma. Ya lo hiciste tú sola. Ella respiraba agitadamente. ¿Vas a entregarlo a la policía? No. Entonces, ¿qué quieres? Nada. ¿Nada? Solo verte enfrentarte a ti misma. Sara se desplomó en la silla, con las manos en la cara. No lo entiendes, mamá. Yo solo quería ser suficiente. ¿Suficiente para quién?, pregunté. ¿Para ese hombre que te dejó sin nada? ¿Para un mundo que se burla de la edad, del amor, de la familia? Tú nunca me apoyaste. Te di todo, Sara, incluso cuando no lo merecías. Pero no supe enseñarte a valorar lo que no se compra. Ella levantó la mirada, llena de lágrimas. ¿Qué harás ahora? Nada, solo cerrar el círculo. Me levanté, tomé el anillo de la mesa y lo guardé en mi mano. Este anillo fue de tu abuela. Lo guardé porque creí que simbolizaba el amor de una familia. ¿Y ahora? Ahora simboliza una lección. Caminé hacia la ventana, abrí el pestillo y, sin mirarla, arrojé el anillo al jardín. Cayó entre las flores, brillante, perdido entre la tierra húmeda. Si algún día quieres recuperarlo, dije, tendrás que ensuciarte las manos. Sara sollozó. Eres cruel. No, hija, respondí con voz serena. Solo aprendí de ti. Ella se levantó tambaleante. No puedo creer lo que haces. Yo tampoco creí que tú fueras capaz de lo que hiciste. ¿Alguna vez me perdonarás? Quizás algún día, pero no hoy. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y susurró. Eres igual que yo. No, Sara, dije sin girarme. Yo soy lo que tú decidiste no ser. Cuando se fue, el silencio volvió. El viento movía las cortinas y por primera vez desde su traición sentí que la casa respiraba de nuevo. Encendí la chimenea y me serví una copa de vino. Miré las llamas y murmuré. Este fue mi último acto de madre. No el que da la vida, sino el que enseña lo que cuesta perderla. Pasaron 3 días después de aquella cena silenciosa en la que Sara escuchó su propia voz traicionándose. No volvió a llamarme, ni a pisar la casa, pero yo sabía que no tardaría. No porque quisiera reconciliarse, sino porque no soportaba perder. Mi hija no sabía pedir perdón, solo sabía atacar. Y así fue. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, el timbre sonó con insistencia. Abrí la puerta y la encontré allí, acompañada de 2 hombres trajeados. «Buenos días, señora Ávila», dijo uno de ellos con voz seca. «Venimos a informarle que hay una denuncia en su contra». No me sorprendió. Sabía que Sara lo intentaría. Ella estaba detrás de esa jugada desesperada, tratando de acusarme de ocultar bienes familiares y coacción emocional. Mientras el agente hablaba, vi a mi hija de pie detrás de ellos, con la mirada firme y los brazos cruzados. Por dentro, supe que el juego final acababa de comenzar. «No hay problema», respondí con serenidad. «Tengo todos los documentos que necesita, y los tengo listos desde hace semanas». Los invité a pasar al salón. Serví café para todos, con la calma de quien ya ganó antes de empezar. Sobre la mesa coloqué la carpeta con las escrituras, el testamento de Manuel y la carta donde él dejaba claro que todo lo que poseíamos estaba a mi nombre. «Aquí tienen», dije. «Este es el documento original con la cláusula de protección patrimonial». Los hombres leyeron en silencio. Sara se removía en su asiento, impaciente. «Eso no prueba nada», dijo al fin. «Oh, claro que sí», respondí con suavidad. «Prueba que tu padre te conocía mejor de lo que creías». El silencio cayó como un golpe. El agente levantó la vista. «Señorita Ávila, según esta cláusula, usted no tiene derecho a reclamar bienes materiales debido a haber cometido actos de apropiación indebida o abuso hacia la propietaria». Sara palideció. «Eso es una farsa», dijo entre dientes. «Ella lo manipuló todo». «Los sellos notariales son auténticos», replicó el hombre, «y la fecha es anterior incluso a la muerte de su padre». El color desapareció del rostro de mi hija. Sus labios temblaron, pero no salió ninguna palabra. La miré en silencio, no con ira, sino con una tristeza antigua, profunda, como la que siente una madre que ve ahogarse a su propio hijo sabiendo que fue él quien saltó. «Sara», dije despacio,
No quiero verte destruida, pero la vida te está mostrando lo que no quisiste aprender. «No digas más», gritó levantándose. «Te odio». «No, hija, me odias porque te reflejo». Ella retrocedió, como si mis palabras fueran cuchillos invisibles. Los hombres recogieron los documentos, firmaron unas hojas y se marcharon. Antes de salir, uno de ellos me estrechó la mano y dijo: «Lamento que haya tenido que pasar por esto, señora Ávila». «No se preocupe», respondí. «La justicia tarda, pero llega». Cuando la puerta se cerró, solo quedamos Sara y yo. El silencio fue insoportable. Ella rompió a llorar. No el llanto histérico del orgullo herido, sino uno más profundo, el que nace cuando el alma se derrumba. «No entiendo en qué momento todo se fue al infierno», susurró. «Cuando dejaste de escuchar el corazón», respondí. «Cuando pensaste que tener era más importante que ser», se dejó caer de rodillas. «Perdóname, mamá». Las lágrimas me nublaron los ojos. Era la primera vez que esa palabra salía de su boca. Me agaché, la abracé despacio. No porque quisiera olvidarlo todo, sino porque entendí que el perdón no siempre limpia. A veces solo cierra heridas. «Te perdono, hija, pero no olvides, el perdón no borra las consecuencias». Pasaron los días. Los rumores del juicio se extendieron entre los vecinos. Muchos se acercaron a mí, curiosos, buscando detalles. Yo no hablaba, solo decía: «No hubo juicio, solo verdad». Sara, en cambio, desapareció del pueblo. Su orgullo no le permitió quedarse donde todos sabían lo que había hecho. Un vecino me contó que se fue a vivir con una tía lejana, en la capital. No me dolió. La ausencia duele solo cuando hay amor pendiente, y entre nosotras ya no quedaba nada. Un mes después, recibí una carta, sin remitente. La abrí con cuidado y reconocí su letra enseguida. «Mamá, ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No te guardo rencor. El castigo más grande no fue perder la casa ni el dinero, fue perderte a ti. Perdón por haberte herido. Si algún día puedo enmendar lo que hice, lo haré. Tu hija, Sara». Guardé la carta en la caja fuerte, junto a la esmeralda y la carta de Manuel. No porque quisiera recordarla, sino porque el perdón también merece un lugar donde descansar. Esa noche encendí la chimenea y me serví una copa de vino. El fuego crepitaba con un sonido suave, casi musical. Tomé un sorbo y miré al retrato de mi esposo. «Lo logré, amor», susurré. No grité, no me rebajé, no fui como ella, solo esperé. Y el tiempo hizo lo demás. El reloj marcó la medianoche. La justicia había terminado su trabajo, no en los tribunales, sino en la conciencia. Y ahí, donde nadie puede escapar de sí mismo, Sara enfrentó su verdadero juicio. Han pasado 6 meses desde que Sara cruzó aquella puerta por última vez. 6 meses desde el juicio, desde su carta, desde las lágrimas que ya no lloré. Y aunque muchos dirían que la casa está más vacía, yo no la siento así. Cada rincón tiene vida propia. El eco de las risas antiguas, el olor de las flores que vuelven a brotar, el susurro del viento entrando por las ventanas abiertas. Hay paz, una paz diferente, madura, que no se parece al olvido, sino a la aceptación. Por las mañanas, cuando el sol apenas se asoma entre los árboles, salgo al jardín descalza. El rocío humedece la hierba y mis pies sienten la tierra fresca. Antes, solía hacerlo acompañada de Manuel, cuando los años aún eran generosos y el amor no dolía. Ahora camino sola, pero no con tristeza. Camino con memoria, porque en cada flor que florece veo la paciencia del tiempo, y en cada hoja caída, la belleza de lo que ya cumplió su ciclo. A veces, mientras riego las plantas, escucho las risas del pasado, esas risas de niña que alguna vez fueron de Sara. Me parece oír su voz llamándome desde la terraza, pidiendo más jugo, más pan, más tiempo. Y pienso en lo rápido que se nos escapa la vida, como agua entre los dedos. Quizás ninguna madre está realmente preparada para perder el amor de un hijo. Quizás uno solo aprende a convivir con ese hueco, como quien aprende a vivir con una cicatriz. Una mañana de abril, mientras podaba los rosales, encontré algo brillante entre la tierra húmeda. Me agaché, aparté las hojas secas, y ahí estaba, el anillo.
aquel que había lanzado al jardín el día en que decidí cerrar el círculo con mi hija. El oro aún tenía su brillo, aunque la piedra estaba opaca, herida por la tierra y el tiempo. Lo sostuve entre mis dedos y sentí un escalofrío. Era como si la vida me lo devolviera, purificado, diferente. Lo limpié con delicadeza y lo guardé en una cajita de cristal sobre la repisa. No para usarlo, sino para recordarme que incluso lo que enterramos con dolor puede renacer con otro significado. Ese anillo ya no era símbolo de pérdida, sino de transformación. De una herencia que no se mide en joyas, sino en sabiduría. Mientras lo observaba, comprendí algo. Las heridas no desaparecen, pero se vuelven raíces, y gracias a ellas, florecemos distinto. La casa también cambió conmigo. Pinté las paredes de un tono más claro, abrí las cortinas que antes mantenía cerradas, y regalé los muebles que cargaban demasiados recuerdos tristes. Me quedé solo con lo esencial, la mecedora de Manuel, el piano de Sara y la mesa del comedor donde aprendí a comer en soledad sin sentir vacío. Por las noches, me gusta encender la chimenea y escuchar el crujido del fuego. Ese sonido se ha convertido en mi compañía. Ya no necesito la radio ni la televisión. El silencio se volvió mi música favorita. A veces cierro los ojos y hablo con Manuel, como solía hacerlo cuando aún estaba vivo. Le cuento lo que pasa, lo que pienso, lo que siento. Le digo que Sara está viva, que trabaja, que tal vez ha aprendido, y en mi corazón escucho su respuesta, serena, como un eco que no envejece. Hiciste lo correcto, Benedita. La justicia sin odio es la más perfecta de todas. Un atardecer, mientras tejía una bufanda frente al ventanal, vi una silueta detenida junto al portón. Al principio creí que era una ilusión del sol cayendo, pero no. Era Sara. El corazón me dio un vuelco, pero no me moví. Ella no entró. Solo se quedó ahí, quieta, mirándome desde la distancia. Tenía el rostro cansado, más maduro, los ojos sin el brillo altivo de antes. Parecía otra persona. Dejó algo sobre el muro del jardín, un sobre blanco. Luego se marchó sin decir palabra. Esperé unos minutos antes de ir a recogerlo. Dentro, una nota breve, escrita con su letra firme pero temblorosa. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Hoy entiendo lo que antes no podía ver. El dinero se acaba, el orgullo también. Solo queda lo que fuimos. Estoy bien, no necesito nada, solo quería decirte que te quiero. Sara. Me senté en el banco de piedra y leí la carta 3 veces. Cada palabra me atravesó como una caricia y una herida al mismo tiempo. No lloré. Mis lágrimas ya se habían convertido en silencio hacía mucho. Solo sonreí. Era poco, sí, pero era suficiente, porque a veces el amor no vuelve igual, pero vuelve. Desde entonces, Sara no regresó, pero su carta quedó sobre mi mesa, junto a la esmeralda de Manuel y las cartas antiguas de mi madre. 3 generaciones, 3 legados, 3 mujeres que aprendieron, a su manera, a resistir el paso del tiempo. La miro cada mañana y pienso, tal vez todo esto no fue una tragedia, sino una purificación, porque hay dolores que no vienen a destruirnos, sino a despertarnos. Y yo desperté. Desperté de los años de silencio, del miedo a estar sola, del deseo de ser siempre la madre perfecta. Hoy soy simplemente Benedita Ávila, mujer, viuda, madre, sobreviviente. Y eso me basta. Una tarde, Lucia vino a visitarme. Me encontró en el jardín, regando los rosales. «Se te ve distinta», me dijo sonriendo, más liviana. «Es que ya no cargo a nadie», le respondí riendo suavemente. «Ni culpas ni fantasmas. ¿Y Sara? Está bien. ¿Y tú? Mejor que nunca». Nos sentamos a tomar café bajo el limonero, mientras el sol caía despacio. Lucia me tomó la mano y dijo, «A veces pienso que la vida te dio una hija difícil solo para que aprendieras a ser indestructible». «Quizás», respondí, «o quizás para enseñarme que hasta el amor necesita límites». Brindamos con nuestras tazas y nos quedamos en silencio, observando el cielo que se teñía de naranja. Por un momento, el mundo parecía en calma. Aquella noche encendí la chimenea y abrí el viejo álbum familiar. Las fotos amarillentas contaban historias que ya no dolían. Ahí estaba Manuel,
joven y fuerte, sonriendo con esa ternura que aún me acompañaba. Ahí estaba Sara, con trenzas y un vestido blanco, sosteniendo una muñeca rota y riendo sin miedo. Toqué su rostro con la punta de mis dedos y susurré: «Ojalá la vida te devuelva lo que no supiste cuidar, hija, pero que esta vez sepas sostenerlo». Guardé el álbum y me serví una copa de vino. El fuego crepitaba suavemente y el reflejo de las llamas bailaba sobre las paredes. En ese instante comprendí que la verdadera venganza no es destruir a quien te hiere, sino seguir viviendo sin que el odio te consuma. El invierno llegó con su manto frío, pero por dentro ya no sentía heladas. La casa, antes llena de ecos tristes, ahora era cálida, viva. Los días transcurrían lentos pero plenos. Cocinaba, leía, escribía cartas que quizás nadie leería. Y cada noche, antes de dormir, agradecía. Agradecía por lo que tuve, por lo que perdí y por lo que aprendí. Una noche soñé con Manuel. Estábamos los tres, él, Sara y yo, en la playa donde solíamos pasar los veranos. Sara era niña otra vez y corría hacia el agua riendo. Manuel me miró, sonrió y dijo: «Ya está, Benedita. Todo vuelve a su lugar». Me desperté con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza. Eran lágrimas dulces, como las del alma cuando entiende que ha sanado. Hoy, mientras escribo estas líneas, el sol entra por la ventana y pinta la habitación de oro. El viento mueve suavemente las cortinas, y el olor del café recién hecho se mezcla con el del jazmín que florece en el patio. La vida, después de tanto ruido, se ha vuelto simple. Y qué hermoso es lo simple cuando uno ha pasado por tanto. Ya no guardo miedo, ni resentimiento, ni siquiera deseo, solo gratitud. Gratitud por seguir aquí, por seguir respirando, por seguir sintiendo, por haber comprendido que el amor, incluso roto, sigue siendo amor, cuando no se convierte en rencor. Me miro al espejo. Veo las arrugas, los cabellos blancos, las manos cansadas, pero detrás de todo eso hay algo que nunca envejece: la dignidad, esa que ninguna traición, ninguna pérdida y ningún abandono pudo arrebatarme. Soy Benedita Ávila, la mujer que un día lo perdió todo y lo recuperó sin hacer ruido, la mujer que entendió que la verdadera justicia no se grita, se vive. Ahora que el silencio es mi compañía más fiel, puedo decirlo sin temblar. El perdón no fue un regalo para ella, fue un descanso para mí. Aprendí que la vida no devuelve lo que te quitan, pero te compensa con algo mejor: la serenidad. Y que a veces el final no es castigo, sino paz. Así termina mi historia, no con odio ni con lágrimas, sino con calma, porque cuando una mujer sobrevive a su propio dolor, ya nada puede derrotarla. Y esa fue mi historia. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el corazón.